¿Qué celebramos el domingo pasado? Resurrección, ¿cierto? Pareciera que no, como que Semana Santa se fue muy rápido. Y cuando pensamos en la Semana Santa, a veces se vuelve una fecha como tradicional que hacemos como un checklist dentro de nuestra agenda. Y quiero que por un momento usted piense qué implicaciones tuvo esta Semana Santa en su vida. Tenga un momento para pensar ahí. Si no pasó nada, está bien. Si usted dice, no, esta Semana Santa Dios hizo esto, me habló esto, o esta semana esto cambió en mi vida. Pero ¿por qué hago la pregunta? Porque la Semana Santa es una celebración cristiana que conmemora la última semana de vida de Jesús, desde su entrada triunfal, su muerte y su resurrección. Y deseo que miremos este pequeño video para que usted tenga un contexto histórico de lo que es Semana Santa. Un domingo de los primeros años de la década de los 30 del primer siglo, Jesús de Nazaret, el Mesías, entra triunfalmente a Jerusalén el domingo previo a la Pascua judía, dando así inicio a una sucesión de días marcados por varios eventos sagrados que luego serían unidos bajo la denominación de Semana Santa. Tanto los evangelios sinópticos como el juanino hacen un recuento de las palabras y obras de Cristo durante esta semana en Jerusalén, hasta su resurrección el domingo siguiente a la Pascua. Inspiradas por aquella importante semana de hace unos 2000 años, muchas iglesias y cristianos alrededor del mundo celebran en la actualidad la Semana Santa, un tiempo litúrgico de reflexión y piedad basado en los eventos sagrados registrados en los evangelios. Siguiendo la estructura narrativa de estos, tradicionalmente aquellos eventos se conmemoran así: Domingo de Ramos, entrada de Jesús a Jerusalén en un asno; Lunes Santo, maldición de la higuera, limpieza del templo y respuestas a acusaciones; Martes Santo, anuncio de Jesús de su propia muerte; Miércoles Santo, complot de Judas con los sacerdotes; Jueves Santo, celebración de la última cena; Viernes Santo, crucifixión y pasión de Jesús; Sábado Santo, sepultura y reposo de Jesús en la tumba; Domingo de Resurrección, Jesús resucita de entre los muertos. Todo este tiempo litúrgico está muy arraigado en las culturas de tradición religiosa occidental, especialmente en la tradición católico-romana, ortodoxa, bizantina, anglicana, luterana, presbiteriana, reformada y otras, con días feriados de descanso laboral generalmente establecidos por ley, peregrinaciones a lugares considerados como santos y servicios especiales en iglesias, como misas, liturgias y cultos. Generalmente las prácticas litúrgicas Algo pasó. ¿Alguna señal por allá? Bueno, dejémoslo ahí. Si ustedes vieron, hay un recorrido histórico de lo que es la Semana Santa. Si algo que faltaba ahí es que la Semana Santa, si ustedes saben, cambia de fecha, porque la Semana Santa está fundamentada en el calendario lunar y no en el calendario solar como están todos nuestros eventos. Y la Semana Santa no tiene un origen específico, no podemos decir la Semana Santa nació en tal año. Es muy difícil determinar en qué momento de la historia inició la Semana Santa. Hay unos documentos extrabíblicos como los de Dionisio el Grande, Atanasio de Alejandría, las constituciones apostólicas y unos sermones de padres de la iglesia que ya notan para el 400 después de Cristo esta conmemoración. El documento, que tiene más peso frente a que ya había un proceso estructurado de Semana Santa, son los diarios de Ergina, una mujer que viajó desde Egipto hasta España en el 380 después de Cristo. Quiere decir que antes del 380 ya estaba la Semana Santa, más o menos se estipula que en el siglo II. Entonces, ¿hace cuánto celebramos Semana Santa? No es de hace unos años, ¿sí? Y si usted se da cuenta, se estableció hasta qué día, qué pasa cada cosa y qué cosas conmemoramos. Y de alguna manera,
Todos saben qué pasa en Semana Santa, aunque usted no crea en Jesús. Usted puede tomar la Semana Santa como un momento de convicción, de fe, de reflexión. Usted puede tomar la Semana Santa como una oportunidad de verla simplemente como algo histórico o como vacaciones. Porque la Semana Santa también nos dio, como él decía, los días feriados. Entonces aún muchos esperamos Semana Santa ni siquiera por el componente histórico, sino porque es vacaciones. Aún todo este recorrido nos hace pensar que la Semana Santa sí tiene unas implicaciones no solo para nosotros, sino para el mundo, es a nivel mundial. Pero esas implicaciones a veces se diluyen, y se diluyen porque pierden sentido en términos de lo que Cristo hizo. Como que solamente recordamos, pero pareciera que eso no tiene ninguna repercusión en la vida del ser humano. Y pensando en eso, vemos la Semana Santa solo como un checklist. Recordamos, pero esto no causa nada en mi vida. Y Juan de alguna manera muestra esto. Claramente en el Evangelio de Juan no se está celebrando Semana Santa, pero están en el en vivo de Semana Santa. O sea, acaban de pasar los sucesos que después el mundo va a recordar y acaban de vivirlos, y una semana después los discípulos se están enfrentando a olvidar lo que pasó. Si les pasó a los discípulos que era una semana después, ¿cuánto más a nosotros que han pasado más de 2000 años y a veces olvidamos el significado real y las implicaciones que esto tiene en nuestra vida? Quiero entonces que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Quiero que nos coloquemos en pie y lo podamos leer juntos. Juan 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, quiero que lo digamos todos juntos. Nuevamente, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que vieron y sin embargo creyeron. Señor, como iglesia estamos frente a tu palabra. Señor, y con reverencia rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, deseamos escucharte a ti. Deseamos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo y que sea tu palabra la que nos haga más como Cristo. Anhelamos, Señor, que esta palabra no cruce nuestra vida, sino que por el contrario nos haga hacedores de ella. Permítenos, Señor, vivir la palabra, vivir el Evangelio en medio nuestro, en medio de nuestras propias vidas y ser transformados por ti. Señor, calla mis pensamientos y permite, Señor, ser fiel a compartir lo que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero que se siente y quiero que antes de entrar a mirar algunas cosas del texto podamos ver cosas del contexto. Los discípulos ya han escuchado la noticia de resurrección. Si nosotros miramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver un recuento de las personas que han tenido ya un encuentro con el Cristo resucitado. María Magdalena se ha encontrado junto a las otras mujeres con el Cristo resucitado en la tumba. Ustedes tienen ahí en pantalla los versículos. Pedro en Jerusalén, los 2 viajeros en el camino a Maús, los 10 discípulos tras puertas cerradas se encuentran con Jesús y ahora los 11 discípulos, Tomás estando presente, se encuentran con Jesús. Hablamos de 10 y 11 porque Judas ya no está en la cena, ¿cierto? Entonces hay diferentes personas que se han encontrado ya con Jesús antes de este relato de Tomás. Por consiguiente, ya de alguna manera estaba rondando en los círculos más cercanos, Jesús ha resucitado, Jesús está en medio nuestro. Ahora, quiero que veamos un poco quién es Tomás. Tomás fue uno de los 12 discípulos, se llamaba el Dídimo, que es el equivalente a gemelo, posiblemente tenía un hermano, pero pues la Biblia no lo detalla.
Y Mateo, Marcos y Lucas nombran a Tomás solo para decir que él era parte de los 12. No hay ninguna otra referencia de qué hizo o si habló, si chistó, nada de Tomás en los otros evangelios. Pero Juan sí tiene 3 referencias a Tomás. La primera referencia que tiene a Tomás es cuando muere Lázaro. Lázaro muere, le dan la noticia a Jesús y Jesús está pensando en ir a Betania y sus discípulos dicen, no, porque nos van a matar allá. Y Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces ahí vemos el carácter un poco de Tomás, yo estoy con Jesús para lo que toque. Vamos con él y muramos con él. La segunda mención está, ustedes tienen ahí las citas en Juan 14, que es un diálogo que Jesús tiene con sus discípulos acerca de que él va a morir y va a ir al Padre. Y en esa conversación Jesús afirma a los discípulos, ustedes conocen el camino a donde yo voy. Y Tomás dice, ni sabemos a dónde vas, ni sabemos cuál es el camino. Jesús viene explicando varias cosas y Tomás es el primero que interviene y dice, no te estamos entendiendo porque no sabemos para dónde te vas, ni sabemos cuál es el camino. Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese mismo pasaje después es Felipe quien habla y dice, tampoco le entendemos. Y él le dice, o sea, ¿cómo no me entienden si ya te lo expliqué? Yo voy al Padre, si me conocen a mí, conocen al Padre. Y la tercera mención es esta. Juan coloca en escena a Tomás, aquel que vive un encuentro primero con los discípulos que le dan la noticia de que Cristo ha resucitado. Tomás dice, no creo, y después tiene un encuentro con Jesús y hace una declaración de Jesús. Así que este es un poco para que conozcamos quién es Tomás. Entendiendo esto, quiero que miremos este pasaje en 3 puntos. El primero está del versículo 24 al 25. Quiero que ustedes me puedan ir siguiendo ahí en sus Biblias. El versículo 24 y 25 tiene una declaración de los discípulos que ustedes ahorita la dijeron en voz alta. ¿Cuál es? Hemos visto al Señor. Si usted tiene tiempo en su casa, le animo a que usted lea los versículos del 19 al 23, que es cuando Jesús aparece a los discípulos. Esta declaración que ellos hacen es en un círculo cercano y quiero que usted tenga eso presente. Están las personas que han caminado por 3 años con Jesús, que le han estado acompañando, que le conocen, que hay confianza entre ellos y le están diciendo a Tomás, Tomás, le hemos visto. Le hemos visto y el hemos visto no es solamente algo visual, sino evoca ciertas cosas con las que ellos han caminado con Jesús. El hemos visto evoca de que Jesús sí cumple lo que dijo, porque él dijo que iba a resucitar. Jesús realmente es el Hijo de Dios porque él ha vencido la muerte. Entonces el hemos visto sí evoca muchas cosas de su caminar de fe con Jesús que dan testimonio de lo que Jesús había hecho en ellos. Este panorama de hemos visto al Señor, los discípulos ya no lo dicen con tristeza. Recuerden que en los versículos anteriores los discípulos están reunidos y están a puerta cerrada. ¿Por qué hay una mención de Juan a puerta cerrada? Porque cuando Mateo muestra que cuando resucita Jesús, pues los religiosos de la época y los romanos están en crisis. ¿Cuál es la solución que ellos optan? Sobornemos a los guardias y que los guardias digan que quién se llevó el cuerpo. Los discípulos. Entonces claramente ellos tenían temor de lo que estaba pasando afuera y ellos están allí escondidos viviendo esta situación con tristeza porque quien había muerto era su maestro, quien era la esperanza de levantarse y matar a todo el imperio romano, había muerto. Entonces claramente es un contexto de tristeza, desesperanza, de desilusión, de frustración, de preguntas, y Jesús aparece allí y dice, paz a ustedes. Cuando Jesús aparece y dice paz a ustedes, ¿ustedes se imaginan ese momento para los discípulos? Cuando evoca las palabras que Jesús les había dicho en la Santa Cena. ¿Quién es la paz? Yo soy la paz. Es como diciendo, miren, la paz está aquí con ustedes. Y volvió como el aliento. Entonces, cuando estos discípulos le dicen a Tomás, hemos visto al Señor, ya no era, ay, hemos visto al Señor. No, es que le hemos visto.
¿Sí? Ya nuestro corazón está lleno de alegría. Los versículos anteriores dicen que ellos terminaron con regocijo y gozo. Entonces Jonás está viendo 8 días después unos discípulos cambiados, que están felices, que le están diciendo hemos visto al Señor, y Tomás está diciendo estos vieron un fantasma o está pasando algo mal con ellos, porque no creo que sea Cristo, no creo que sea nuestro maestro. Y en ese contexto, recuerden que el Evangelio de Juan, voy a hacer acá una evaluación. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Porque predicamos una serie del Evangelio de Juan. Que crean, que crean. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Entonces, cuando Juan escribe estas palabras, está apuntando a que cuando un lector lo lea, crean ¿quién? En Jesús. Hay algunas cosas que él está detallando aquí y por eso pone la historia de Tomás. La primera es que Tomás representa una mentalidad escéptica y empírica, común de la cultura helenista de la época. Esta cultura tenía como fundamento que toda evidencia sensorial era valorada para poder creer. Entonces yo necesito tocar, yo necesito ver, porque si no, no creo. La cultura helenista de la época se fundamentaba en eso. Así que Juan conscientemente les está diciendo, Tomás está en este círculo de que necesita tocar y ver para creer. Lo otro que Juan debate con este pasaje de Tomás es una corriente de la época, una creencia que se llama el docetismo. El docetismo afirmaba que Jesús aparentó ser humano, pero no fue humano. Esta corriente decía, Jesús real era un Dios que se disfrazó de humano, pero él no sintió dolor, él no sufrió, él no murió porque no había un cuerpo. Y Juan detalla esto que le dice Tomás, yo quiero tocar, porque está debatiendo la cultura, la corriente del docetismo. Así que no simplemente es una historia que nos muestra a Tomás, sino es una historia que está para un auditorio que está luchando con su fe y que está diciendo la única manera de tener fe es cuando usted experimenta algo. Y realmente Jesús no fue humano. Y esta historia viene aún para decir estas dos posturas son equívocas. Porque la fe no se fundamenta en algo que usted puede tocar, que usted puede percibir con sus sentimientos, con su tacto, con algo material. Y tampoco podemos decir que Jesús no fue humano. Entonces Juan intencionalmente en esta historia de Tomás aún está debatiendo corrientes que van en contra de la fe. En este proceso, el hemos visto al Señor debe calar aún para nosotros hoy. Yo quiero que usted piense por un momento qué ha hecho Dios en su vida. Usted podría decir, yo he visto al Señor en esto, ¿cierto? Yo he visto al Señor proveer, yo he visto al Señor cuidar, yo he visto al Señor sanar, yo he visto al Señor transformar. Pero cuando llegan escenarios de duda, de incertidumbre, de dolor, pareciera que le hemos visto no tiene peso. Y al igual que Jonás, el hemos visto a Dios se diluye, porque el hemos visto no pesa frente a lo que nuestro corazón está demandando. Todos hemos visto al Señor, pero a veces no es suficiente eso para darnos un empuje de fe para solventar la realidad que vivimos. No nos produce aliento a nuestro corazón, sino por el contrario, nos produce incredulidad. Quiero que ahora vayamos al versículo 26 al 27. Sé creyente. Hay posturas teológicas frente a la actitud de Tomás. Algunos dicen que Tomás estaba deseando simplemente comprobar que fuera Jesús, quería una prueba. Otros, por el contrario, dicen que Tomás tenía la actitud de un fariseo, que pedía señal del cielo para creer. Otros dicen que su carácter era arrogante y porfiado. Juan Calvino dijo que Tomás tenía un carácter arrogante y porfiado. Y hay algunas culturas posiciones más modernas teológicas que dicen no, él simplemente tenía duda y la duda es válida en el proceso de fe.
quiero que tenga esas posturas en mente y que podamos detallar algunas cosas. Desconocemos el corazón de Jonás, pero Jonás, es porque está Jonás ahí. Desconocemos el corazón de Tomás. Era para que estén pendientes que el próximo domingo seguimos con Jonás. Desconocemos el corazón de Tomás, que había en su corazón, pero Tomás, y el pasaje sí nos muestra que él sí asegura que si no ve, si no toca, no cree. Él pone esas dos cosas, yo necesito ver y tocar para creer. Tomás estuvo 8 días triste cuando pudo estar feliz por la decisión que tomó. Pero quiero que veamos qué pasó en Tomás. Lo primero es que Tomás ve la aparición de Jesús resucitado y nuevamente Juan dice que las puertas estaban cerradas. ¿Por qué hay ese detalle? Otra vez volvemos a lo que él está debatiendo de la cultura helenista y el docetismo. Él tenía la capacidad de entrar sin que la puerta estuviera abierta, siendo carne. Porque si la puerta está cerrada, ¿cuál sería la afirmación? ¿Es un fantasma o es un espíritu? Pero eso ahora se complementa con que dice toque. Por consiguiente, la corriente del docetismo se cae. Ahí está Jesús a puertas cerradas y aparece frente a los ojos de los discípulos. Tomás escucha, paz a ustedes. Nuevamente Jesús vuelve a decir la misma frase que dijo cuando se encontró con sus discípulos, porque necesitaba que Tomás también volviera a recordar ese momento en la cena cuando dijo, yo soy la paz. Paz a ustedes, paz Tomás a tu corazón que está luchando con no creer, paz. Y en ese momento Jesús, como en cámara lenta, piensen en una película, se voltea y mira a Tomás y se dirige a él y le invita y le menciona las mismas palabras y en el mismo orden que Tomás le había dicho a los discípulos. ¿Quién le contó a Jesús? Nadie. Era la omnisciencia de Dios en Cristo haciéndose palpable para Tomás. Nadie le dijo a Tomás, a Dios eso, y Dios le está diciendo a Tomás, ven, usando las mismas palabras de él, toca, ven y mete tu dedo, ven y mete tu mano en mi costado. Y por último, Tomás escucha un adjetivo que Jesús coloca en él. Imagínense en el momento, y Tomás ahí como diciendo, no, y yo no creí, y Jesús dice, incrédulo. Uno puede pensar que fue algo duro de parte del Señor para Tomás, pero quiero que ahorita miremos el término. Hay dos cosas que quiero aclarar que usted se puede estar preguntando o no, pero quisiera ponerlas en la mesa, y es que ¿a quién le dijo Jesús que no podía tocarlo después de la resurrección? A María Magdalena. ¿Y a quién le dice que puede tocarlo? ¿Y antes de Tomás? Miren los versículos anteriores, a los discípulos. Cuando se aparece primero a todos los discípulos, también les da la posibilidad. Mateo lo pone en que les dice a todos los discípulos, si quieren, toquen. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a María Magdalena que no lo puede tocar y a los discípulos y a Tomás que sí? No, Jesús no ha subido al cielo todavía. No, lo que le dijo a María Magdalena es, no me toques porque no he subido al Padre, pero él no ha subido al Padre. Porque hay una diferencia. Es una diferencia de traducción. El no me toques, literalmente en el griego dice, deja de aferrarte a mí. Las mujeres en actitud de adoración, ¿dónde se ubicaban a Jesús? A sus pies. ¿Se acuerdan de María? ¿Se acuerdan de la mujer que unge a Jesús? Hay el momento de María Magdalena con el resucitado y ella en la emoción se bota a sus pies y se aferra como una señal, por favor no te vayas, quédate con nosotros. Y Jesús le dice, no te aferres porque tengo que subir al Padre, por lo que yo prometí. No se trataba de no me toques porque estoy puro y me vuelves impuro.
Esa no es la referencia. La referencia no es a un toque físico, sino le está diciendo: no te aferres a mí de esta manera, porque yo necesito subir al Padre. Por consiguiente, no es una diferencia que a María no la dejó y a los discípulos sí, ¿sí? Quiero ponerle en la mesa para que usted no piense: no, las mujeres no podían tocar a Jesús. No, es simplemente algo de traducción que está haciendo referencia a: yo necesito, no te aferres de esta manera, porque yo necesito irme para que la promesa del Espíritu Santo venga a ustedes. Y por eso le da la posibilidad a los discípulos de tocarlo. Lo segundo es el adjetivo que Jesús usa con Tomás. La palabra en griego para incrédulo es apistos, y es un juego de palabras que Juan hace en este pasaje. La palabra para incrédulo es apistos, y después le dice sé creyente. La palabra para creyente es pistos. Es como el antónimo. Y hay un juego que él intencionalmente hace con las palabras para su auditorio. ¿Qué pasa con la palabra apistos, que es incrédulo? Incrédulo significa literalmente sin fe, infiel, no creyente. Por ende, es un error de traducción cuando usted pone la palabra dudoso. La última corriente que se ha visto frente a que Tomás simplemente dudó, y es posible que nosotros dudemos en nuestro caminar de fe, eso no es mentira. La Biblia aún pone otros pasajes en donde nosotros tenemos duda en nuestro caminar de fe, pero este pasaje no está diciendo que Tomás dudó, porque la duda es ambivalente, sí o no. El término de incredulidad es una postura de negación activa: no creo. Así que el adjetivo que Jesús usa con Tomás no es estás dudando, no, estás diciendo tú no crees, estás siendo infiel a todo lo que yo he dicho y no estás creyendo. Este adjetivo pone a Tomás, y él está escuchando estas palabras de Jesús, y pone a Tomás en vergüenza frente a su propia condición de incredulidad. Pero Tomás no se derrumba: ay, me dijo incrédulo, y se fue. Tomás ve esa exhortación del Señor con cariño, al punto que inmediatamente responde un clímax en este pasaje de una expresión de la deidad de Dios. Aclarando estos dos escenarios, Jesús le dice incrédulo, ahora sé creyente. Y el sé creyente está en futuro. La invitación de Jesús a Tomás es: no estamos hablando de lo que pasó en este momento. No creíste, ya, pero ahora en adelante cree. El material extrabíblico dice que Tomás fue uno de los discípulos encargados de llevar el evangelio a India y murió mártir llevando el evangelio a India. Su vida siguió siendo un hombre de fe. La invitación de Jesús en ese momento no fue recriminar lo que pasó allí. Le dijo: fuiste incrédulo, ahora sé creyente. Es una invitación futura, es una exhortación con cariño, que no le está juzgando, sino le está diciendo: mira, la embarraste, no creíste, ahora cree. Cree y camina de mi mano. Eso cambia la fe. Y volvemos a ¿qué está debatiendo este pasaje? La fe debe ser alimentada no debe ser alimentada por una evidencia sensorial. Si usted muchas veces ha dicho: ay, yo estoy luchando en mi intimidad con Dios porque no lo siento. Es que yo voy a esa iglesia y como que yo no siento nada. Yo no veo que Dios obre, nadie se cae. Es parte del diálogo de la gente cristiana. No, en la otra iglesia hacen milagros y acá ni uno. La fe no se fundamenta en lo sensorial. Jesús está invitando a creer en sus palabras, en sus obras, en sus hechos, en su identidad a través de la obra que él hizo en la cruz. Semana Santa, por ende, es una evidencia histórica de que Jesús existió, de que eso pasó.
aún para la historia, los libros, aquel que no cree es una evidencia histórica de Cristo que es real. Y esa evidencia histórica, para nosotros que creemos, no la podemos pasar por alto. Muchas veces nosotros demandamos señales de parte de Dios. Señor, si estás aquí, que hoy llueva. Si estás aquí, que hoy me llame mi tío que no nos hablamos hace 5 años. Pero es que Dios ya dio su máxima señal en Cristo. Él está acá. Él ha gritado paz a ustedes. Yo estoy acá. Él no está esperando cumplir cantidad de señales porque Él ya las cumplió todas en Cristo. Y Él está pensando y invitándonos a ver eso que ya cumplió en Cristo como la mayor evidencia para nuestra fe. Si usted desea fundamentar su fe, debe ser en Cristo. No en señales, no en sentimientos, no en cómo usted percibe las cosas, porque eso se diluye. Cristo, estábamos cambiando, no cambia, es inmutable. Antes del 380 después de Cristo, se empezó a celebrar Semana Santa y se recuerda la obra de Cristo por la humanidad. Pero nosotros a la fecha seguimos pidiendo pruebas para alimentar nuestra fe. Seguimos pidiendo evidencias, seguimos siendo incrédulos. Semana Santa debe ser un recordatorio para vivir por fe. ¿Por qué estoy predicando esto si ya pasó Semana Santa? Porque a veces lo olvidamos. Recuerde todos los que estuvieron acá, vimos los encuentros con Jesús, de varias personas que estuvieron con Jesús. Piense hacia atrás, eso debe alimentar mi fe. Eso debe alimentar mi caminar de creer en Cristo. Qué reto saber que Jesús llamó a su discípulo, al de casa, a creer. ¿Cuánto más hoy Dios nos está diciendo a nosotros, sus discípulos, sus hijos, crean en mí? Este pasaje no es Jesús diciéndole a una persona que no le conoce, sino a alguien de casa, cree en mí. Cree en mí en cualquier circunstancia que estés, en cualquier panorama, en los imposibles que estés atravesando, cree en mí. Tus ojos deben estar puestos en mí. Está ahora la última porción que está del 28 al 29. Ni Juan ni los otros evangelios que cuentan la aparición de Jesús con todos los discípulos, solo Juan cuenta la de Tomás, recuerden que lo vimos al principio, ninguno dice si tocaron a Jesús o no. Porque cuando Jesús dice eso, ya casi no es necesario tocarle, porque es una evidencia tan fuerte que hay una declaración de fe. Jesús le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué hace Tomás? Señor mío y Dios mío. Hay una declaración. Si lo tocó o no, no lo sabemos, pero Juan sí coloca en la escritura, eso no era lo importante. Lo importante no era si Tomás sí metió el dedo y vio que, ay no, sí, tiene un huequito. Eso no era lo importante. Lo importante era que él estaba haciendo la evidencia de que era Dios, que había resucitado y que debía creer. El texto muestra que Tomás hace una declaración que hasta la fecha no se ha visto en los evangelios. Tomás dice algo que nadie ha dicho sobre Jesús, y es que Jesús era Dios. Ya había dicho que era el Señor, pero no había ninguna referencia que dijeran Jesús es Dios. Y Tomás dice, Señor mío, Dios mío. La mayor expresión teológica que hizo Tomás fue afirmar la deidad de Dios en Cristo Jesús. Tomás se enfrenta a esta realidad y dice, Señor, eres mi Señor y eres mi Dios.
Aquel que fue llamado incrédulo ahora hace la mejor confesión de fe de la historia. Este pasaje muchos, y aún si ustedes ven en sus Biblias, muchos lo han titulado la incredulidad de Tomás. Yo lo titularía la confesión de fe de Tomás. Al final él hace la mayor declaración de fe y es: Señor, Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Y si se da cuenta, Tomás no dice tú eres Señor y Dios, dice mi Señor y mi Dios. Porque Tomás vuelve a poner en escena que hay una relación con él, con Jesús, hay una relación con Dios. El hecho de la humanidad de Jesús, de la resurrección corporal del Hijo de Dios, expresa la incomprensible deidad de que Él es Dios. Aquel que se vio como infiel ahora se aferra a una verdad que es base de nuestra fe cristiana. Y la respuesta de Jesús abre aún más el panorama de esta porción. En la Biblia de las Américas está como una pregunta. En otras versiones está como una afirmación. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Y esto abona a la interpretación de que Tomás no le tocó. Porque no dice porque me has tocado, has creído. Porque me has visto, has creído. Estas palabras claramente nos hacen ver que lo esencial no era tocarlo, pero sí nos hacen ver que Tomás, al igual que el resto de los discípulos, sí necesitaba ver al Cristo resucitado. Uno podría decir: ¿por qué Jesús se tomó la molestia de volver a aparecer para tener ese encuentro con Tomás? Porque una de las señales del apostolado era que debían ver al Cristo resucitado, y Tomás no lo había visto. Ahora están todos los discípulos y todos le han visto, que es una de las señales del apostolado, de que han visto al Cristo resucitado. El Señor ahora habla en términos futuros y se refiere a quienes no necesitan ver como Jonás para creer. Ahora Jesús está hablando de nosotros. ¿No le parece increíble que en ese momento Jesús haya pensado en usted? Que en ese momento ponga ahí su nombre: dichosa Yubeli, que no vio y sin embargo creyó. Hace más de 2000 años su nombre ya estaba ahí. Ahora Jesús está diciendo bienaventurados o dichosos. Esta palabra significa bendecidos con el favor de Dios. Ustedes son bendecidos con el favor de Dios. Ustedes son llenos. Ustedes están en completa satisfacción, en profundo gozo, porque ustedes han creído sin ver. La fe que procede del ver es buena, pero la fe que procede del oír todavía es más excelente, dice William Hendricks. El texto nos llama a preguntarnos si esta declaración de Tomás es una convicción de nuestra fe. Yo quiero que hoy usted se pregunte: ¿esto es una convicción de mi fe? Usted puede decir: claro, el Señor es mi Dios. Pero quiero que realmente mire su caminar de fe hoy. ¿El Señor está enseñoreando su vida? ¿El Señor es quien ocupa el primer lugar en su vida? ¿Usted está caminando en santidad porque quiere habitar con aquel que es santo? Decir el Señor es mi Dios es fácil, pero piénselo realmente como una realidad de su caminar de fe. Usted está viviendo el entender que el Señor es lo primero en su vida, que su tiempo, que lo que usted hace, que lo que usted piensa, que lo que usted habla es para gloria de Dios. La conclusión de Jesús nos anima a seguir caminando en fe, porque somos bienaventurados en Él, somos dichosos con su favor. Y quiero que usted recuerde esto: la vida podrá ser difícil, podremos atravesar valles de sombra y de muerte, pero somos bienaventurados. Contamos con su favor y tenemos completa satisfacción porque le tenemos a Él. Si hoy usted está viviendo una crisis, cualquiera que sea, emocional, familiar, financiera,
si está luchando con su trabajo, con situaciones, con relaciones interpersonales, aún en ese escenario que usted está cansado, frustrado, somos bienaventurados. El favor de Dios está en nosotros y tenemos completa satisfacción porque le tenemos a Él. Le tenemos a Él. Quiero para concluir, la Semana Santa es un acontecimiento en nuestra agenda que no puede pasar en vano, porque nos evoca la obra de Cristo y en eso se fundamenta nuestra fe. No puede ser simplemente una semana diferente, sino debe alimentar nuestro caminar de fe y debe hacernos crecer en el conocimiento de Dios. Debe dar sentido en el mayor momento de desesperanza. Cuando usted esté mal, piense en Semana Santa. Si le cuesta pensar como en Cristo, piense este año que viene Semana Santa. Y al menos eso le va a evocar el obrar de Cristo y va a recordar paz a tu corazón. Yo estoy aquí. Paz a tu corazón. Quiero, en términos de aplicar este texto, invitarles a hacer 3 cosas. La primera es que quiero invitarles a pedir perdón al Señor, porque hemos visto al Señor, pero muchas veces eso ha sido insuficiente. Hemos visto al Señor de tantas maneras, pero a veces eso es insuficiente a nuestro corazón, a nuestras situaciones, a nuestra desesperanza, a nuestra tristeza, a nuestras pérdidas, a nuestros imposibles, y olvidamos que ya le hemos visto y que le seguiremos viendo, obrando en nuestras vidas. La segunda cosa que quiero animarles es alimentar su fe de la palabra. Alimentemos nuestra fe no de pruebas, no de sentimientos, no de experiencias extraordinarias, no de sueños, no de que hoy me sentí así, mañana no me sentí así. La fe no se alimenta de eso. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe, no por cómo usted se sienta. Alimente la fe de la palabra. Si usted quiere creer en Dios, si usted quiere crecer en Dios, usted necesita más tiempo. ¿Con qué? Con la palabra. Mire hoy cuál ha sido su tiempo con la palabra. ¿Usted está creciendo en el estudio de la palabra? ¿Está creciendo en poder tener espacios para meditar la palabra? Porque si no está eso en su vida, su fe no está creciendo. Su fe no crece por escuchar un pequeño video de TikTok donde hablan de un versículo. Su fe crece cuando usted se involucra en la palabra y escucha el Señor a su vida. En eso crece su fe. Y quiero animarle a que usted piense si está creciendo su fe. Como iglesia, nosotros hemos puesto canales y a veces pueden decir, no, son muchos para ver si usted escoge uno. Tenemos los devocionales diarios, tenemos los podcasts, tenemos diálogos, tenemos la educación cristiana, tenemos estudiando la Biblia con el libro de Daniel, tenemos las reuniones ministeriales. Nosotros no estamos esperando que usted esté en todos. Si está, es riqueza para usted. Pero son oportunidades que la iglesia pone para que usted crezca ¿en qué? En la palabra y su fe se fortalezca. Quiero animarle por último a que comuniquemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Esa es una verdad que no podemos callar. Una verdad que debe dar identidad a otros, que debe dar sentido de vida, y hemos sido llamados a comunicarla independiente el costo que eso implique. No es que si yo digo esto en el trabajo me hacen como mala cara. Tomás murió mártir de la fe. No, pero es que yo quiero que a mí no me toque cosas duras, yo oro para que yo tenga una buena vida, que no me toque difícil. Pues si el Señor ha puesto en nuestro caminar que la fe nos va a hacer sufrir, lo hacemos por Cristo y porque creemos que otros necesitan conocer ese mensaje, porque no queremos que otros padezcan por la eternidad. Es mejor que padezcamos nosotros un periodo de tiempo a que otros padezcan por la eternidad. Comuniquemos esa verdad. Quiero que tome un momento,
en la quietud, que usted responda a estas 3 cosas. ¿Hay algo en lo que yo deba pedirle hoy al Señor perdón porque he olvidado lo que Él ha hecho? ¿Hay algo que debe cambiar en mi vida para estar más en la palabra? Y piense en al menos una persona en la que usted diga: yo quiero compartirle a esa persona que el Señor es mi Dios y que el Señor es el Rey de mi vida y de mi corazón. Vamos a estar en silencio y le animo a que usted abra su boca ahí delante del Señor y ore. Y después yo voy a orar. Señor, hoy estamos frente a ti. Señor, y frente a tu palabra y a tu voz. Señor, yo ruego que este momento en que cada persona está orando sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a cada corazón. Señor, perdóname a mí, porque yo te he visto obrar en mi vida, porque he visto, Señor, aún tus obras en otros. Y a veces parece que eso no es suficiente para alentar mi fe. A veces parece que eso no valiera, que eso no hubiera pasado. Y mi fe sigue estando en crisis. Señor, perdóname cuando he visto la situación más grande que tu poder. Cuando he visto que mi tristeza es más grande que tu grandeza. Cuando he visto que mi problema sobrepasa a aquel que venció la muerte. Señor, perdóname. Deseo, al igual que los discípulos, gritar: he visto al Señor, y eso es lo que trae paz a mi corazón. He visto al Señor, y aunque esté en este momento en valle de sombra de muerte, tengo paz porque tú estás conmigo. Señor, permíteme alimentar mi fe de la palabra de Dios. Señor, perdón por ser facilista y pensar que mi fe se puede alimentar de mis argumentos, de mis emociones, de lo que siento, de señales, cuando la fe se alimenta de oír la palabra de Dios. Dame la disciplina para estar a tus pies y escucharte a ti. Dame la disciplina para apasionarme por tu palabra y escudriñarla. Señor, que mi vida sea, como dice el salmista, como el ciervo que brama por las aguas por ti. Señor, cuídame de ser cómoda y de no querer pagar un precio por compartir quién eres a otros. Señor, sácame de mi comodidad para gritar al mundo: Señor mío y Dios mío. Sácame de mi comodidad para decirle a otros: Cristo Jesús puede ser tu Señor y tu Dios. Gracias porque hoy, al igual que con Tomás, nos haces una exhortación cariñosa, diciéndonos: incrédulos, sean creyentes. Permítenos ser creyentes, creer en ti, creer en tu obra.
creer que estás hoy en medio nuestro, que estás haciendo algo en cada uno de nosotros y que serás fiel en terminarlo. Creer que la vida no se trata de mí, se trata de ti y que todo es para gloria y honra tuya. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en ella. Y gracias por el deleite que nos das al saber, Señor, que estás hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesús.